Voces de la Revolución. En este programa ofrecemos fragmentos de los discursos de los dirigentes de nuestra revolución socialista. A continuación les ofrecemos un fragmento de la intervención del presidente de los consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Fidel Castro Ruz, el pasado 20 de mayo en la tribuna antiimperialista José Martí en esta capital, donde en una profunda, reflexiva y contundente información reveló importantes documentos acerca de la histórica lucha que libramos contra el terrorismo y cómo la perfidia y el odio a nuestro pueblo llevaron a prisión a nuestros 5 héroes. En la misma hizo referencia a un mensaje del que fue portador el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, enviado al entonces presidente de los Estados Unidos, que demuestra los limpios y transparente actitud del gobierno cubano ante las maniobras terroristas organizadas en territorio norteamericano durante más de 45 años. La cita fue a las 11:15 del miércoles 6 de mayo en la oficina de McLarty en la Casa Blanca. Me recibieron los 3 funcionarios anunciados del Consejo de Seguridad Nacional. Richard Clark, director principal de Asuntos Multilaterales y asesor del presidente en todos los temas de política internacional y especialmente en la lucha contra el terrorismo y los narcóticos. James Dobbins, director principal del NSC para Asuntos Interamericanos con rango de embajador y asesor del presidente para América Latina y el Caribe, y Jeff de Laurentiis, director de Asuntos Interamericanos del NSC y asesor especializado en el tema de Cuba. En ningún momento surgió una coyuntura para preguntar por qué no estaba Berger. Los 3 funcionarios fueron de trato amable y una gran corrección profesional. Yo llevaba notas personales, pero no conocía el mensaje. Dice, no llevaba notas personales, pero conocía el mensaje al dedillo. Y en la agenda electrónica había anotado lo único que temía olvidar: las 2 preguntas fuera de texto. Mac estaba terminando una junta en otra oficina. Mientras llegaba, Dobbins me dio una visión panorámica más bien pesimista de la situación de Colombia. Sus datos eran los mismos de McLarty en la cena del lunes, pero los manejaba con más familiaridad. Yo le había dicho a Clinton el año anterior que la política antidroga de los Estados Unidos era un agravante funesto de la violencia histórica de Colombia. Por eso me llamó la atención que este grupo de NSC, sin referirse a mi frase, por supuesto, parecía de acuerdo en que debía cambiarse. Fueron muy cuidadosos en no dar juicios sobre el gobierno ni los candidatos actuales, pero no dejaron dudas de que la situación les parecía catastrófica y de futuro incierto. No me alegré por los propósitos de enmienda, pues varios observadores de nuestra política en Washington me los habían comentado con alarma. Ahora que quieren ayudar de verdad, son más peligrosos que nunca, me dijo uno de ellos, porque quieren meterse en todo. McLarty, con un traje cortado sobre medida y sus buenas maneras, entró con la premura de alguien que hubiera interrumpido un asunto capital para ocuparse de nosotros. Sin embargo,
impuso a la reunión un tono reposado, útil y de buen humor. Desde la noche de la cena me agradó que hablara mirando siempre a los ojos. Así fue en la reunión. Después de un abrazo cálido, se sentó frente a mí, apoyó las manos en sus rodillas y abrió la charla con una frase de cajón, también dicha, que pareció verdad: estamos a su disposición. Quise establecer de entrada que iba a hablar por derecho propio, sin más méritos ni mandato que mi condición de escritor, y en especial sobre un caso tan abrasivo y comprometedor como Cuba. De modo que empecé con una precisión que no me pareció superflua para las grabadoras ocultas. Esta no es una visita oficial. Todos se aprobaron con la cabeza y su solemnidad imprevista me sorprendió. Entonces conté de un modo simple y en un estilo de narración doméstica cuándo, cómo y por qué había sido la conversación con Fidel Castro que dio origen a las notas informales que debía entregar al presidente Clinton. Se las di a McLarty en el sobre cerrado y le pedí el favor de que las leyera para poder comentarlas. Era la traducción inglesa de 7 temas numerados en 6 cuartillas a doble espacio: complot terrorista, complacencia relativa por las medidas anunciadas el 20 de marzo para reanudar vuelos a Cuba desde los Estados Unidos, viaje de Richardson a La Habana en enero de 1998. Richardson es un senador de origen mexicano, bien conocido en Estados Unidos. Así que, viaje de Richardson a La Habana en enero de 1998. Rechazo argumentado de Cuba a la ayuda humanitaria. Reconocimiento por el informe favorable del Pentágono sobre la situación militar de Cuba. Era un informe en que se afirmaba que Cuba no representaba ningún peligro para la seguridad de Estados Unidos. Lo añado yo. Beneplácito por la solución de la crisis de Irak. Hubo una crisis y se había resuelto. Y gratitud por los comentarios que hizo Clinton ante Mandela y Kofi Annan en relación con Cuba. Aquí, como se ve, enumera los demás puntos. McLarty no lo leyó para todos en voz alta como yo esperaba, y como sin duda habría hecho si lo hubiera conocido de antemano. Lo leyó solo para él, al parecer con el método de lectura rápida que puso de moda el presidente Kennedy, pero los cambios de las emociones se reflejaban en su rostro como destellos en el agua. Yo lo había leído tantas veces que casi pude deducir a qué punto del documento correspondía a cada uno de sus cambios de ánimo. El primer punto, sobre el complot terrorista, le arrancó un gruñido. Es terrible. Más adelante reprimió una risa traviesa y exclamó, sin interrumpir la lectura: tenemos enemigos comunes. Creo que lo dijo a propósito del punto 4,
donde se describe la conspiración de un grupo de senadores para sabotear la aprobación de los proyectos Torres, Rangel y Dodd, y se agradecen los esfuerzos de Clinton para salvarlo. Al terminar la lectura, le pasó el papel a Dobbin y a Clark, quienes lo leyeron, mientras Mac exaltaba la personalidad de Mortimer Zuckerman, dueño de la revista US News and World Report, que había viajado a La Habana en febrero pasado. Hizo el comentario por una mención que acababa de leer en el punto 6 del documento, pero no contestó la pregunta implícita de si Zuckerman había informado a Clinton de las 2 conversaciones de 12 horas que sostuvo con Fidel Castro. El punto que ocupó casi todo el tiempo útil después de la lectura fue el del plan terrorista, que impresionó a todos. Les conté que había volado a México después de conocerlo en La Habana y tuve que sobreponerme al terror de que estallara la bomba. El momento me pareció oportuno para colocar la primera pregunta personal que me había sugerido Fidel. ¿No sería posible que el FBI hiciera contacto con sus homólogos cubanos para una lucha común contra el terrorismo? Antes de que reaccionaran, les agregué una línea de mi cosecha. Estoy seguro de que encontrarían una respuesta positiva y pronta por parte de las autoridades cubanas. Me sorprendieron la inmediatez y la energía de la reacción de los 4. Clark, que parecía ser el más cercano al tema, dijo que la idea era muy buena, pero me advirtió que el FBI no se ocupaba de asuntos que fueran publicados en los periódicos mientras estuvieran en investigación. ¿Estarían los cubanos dispuestos a mantener el caso en secreto? Ansioso por colocar la segunda pregunta, le di una respuesta para distender el ambiente. Nada les gusta más a los cubanos que guardar un secreto. Vean cuántos secretos hemos guardado durante cuántos años. A falta de un motivo apropiado para la segunda pregunta, la resolví como una afirmación mía. La colaboración en materia de seguridad podría abrir paso a un clima propicio para que se autorizaran de nuevo los viajes de norteamericanos a Cuba. La astucia salió mal, porque Dobbin se confundió y dijo que eso quedaría resuelto cuando se implementaran las medidas anunciadas el 20 de marzo. Aclarado el equívoco, hablé de la presión a que me encuentro sometido por los muchos norteamericanos de toda clase que me buscan para que los ayude a hacer en Cuba contactos de negocios o de placer. Entre ellos mencioné a Donald Newhouse, editor de varias publicaciones periódicas y presidente de la Associated Press, AP, quien me ofreció una cena estupenda en su mansión campestre de New Jersey al terminar mi taller en la Universidad de Princeton. Su sueño actual es ir a Cuba para tratar con Fidel en persona la instalación de una oficina permanente de la AP en La Habana, semejante a la que tiene la CNN. Y efectivamente, se produjo la visita y se estableció la oficina. No puedo asegurarlo,
Pero me parece que en la animada conversación de la Casa Blanca quedó claro que no tenían, o no conocen, o no quisieron revelar ningún propósito inmediato de reanudar los viajes de norteamericanos a Cuba. Lo que sí debo destacar es que en ningún momento se habló de reformas democráticas, ni de elecciones libres o derechos humanos, ni de ninguno de los latiguillos políticos con que los norteamericanos pretenden condicionar cualquier proyecto de colaboración con Cuba. Al contrario, mi apreciación más nítida de este viaje es la certidumbre de que la reconciliación está empezando a decantarse como algo irreversible en el inconsciente colectivo. Clark nos llamó al orden cuando la conversación empezó a derivar y me precisó, tal vez como un mensaje, que ellos darían los pasos inmediatos para un plan conjunto de Cuba y los Estados Unidos contra el terrorismo. Al final de una larga anotación en su libreta, Dobbin concluyó que se comunicarían con su embajada en Cuba para encaminar el proyecto. Yo hice un comentario irónico sobre el rango que le daba a la Oficina de Intereses en La Habana, y Dobbin me replicó con buen humor: lo que tenemos allá no es una embajada, pero es mucho más grande que una embajada. Todos rieron, no sin cierta malicia de complicidad. No se discutieron más puntos, pues en verdad no era del caso, pero confío en que los hayan analizado después entre ellos. Les hemos ofrecido un fragmento de la intervención del presidente de los consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Fidel Castro Ruz, el pasado 20 de mayo en la tribuna antiimperialista José Martí, y donde reveló importantes documentos de la lucha de Cuba contra el terrorismo.